Jamás imaginé que aquella noche marcaría el inicio de mi perdición. Todo parecía normal, hasta que una llamada inesperada rompió la calma que creía tener. La voz de mi esposa era distinta, tensa, cargada de algo que no comprendía. Un pesado silencio se cernía entre sus palabras, como si meditara cada respiración antes de hablar. Tenemos que hablar, digo finalmente. Se trata de nuestra hija. Se me para el corazón. ¿Nuestra hija? Jamás imaginé que algo tan simple se convertiría en un abismo que me arrastraría. Intento mantener la calma, fingiendo no entender, pero algo en su tono me inquieta. Desde hace semanas, algo se siente extraño. Pequeños detalles, miradas evitadas, mensajes confusos, largos silencios. Siempre pensé que eran problemas cotidianos, pero esa noche comprendí que algo andaba mal. Un secreto, una sombra que tardó en crecer en nuestra casa. Comenzó a hablar y sus palabras me impactaron como un golpe invisible. Dijo que lo que yo consideraba parte de nuestra vida familiar era una ilusión. Que no conozco en absoluto a nuestra propia hija. Que había cosas que me ocultaban y que jamás podría aceptarlas sin destrozarme por completo. Me quedé sentada en la habitación, paralizada, mientras ella continuaba. Compartirlo fue un privilegio, dije. Al principio no lo entendí hasta que su mirada me reveló la verdad. Había un trato, algo que involucraba a su sacerdote, algo que jamás había imaginado. Me invadió la sensación de traición. Todo lo que creía seguro se desmoronó. Sentí como si mi mundo se derrumbara en silencio. Me pregunté si todo aquello había sido planeado, si siempre había existido un plan que me excluía. Una mentira tan grande que nadie, ni siquiera mis sacerdotes, podría haberme contado. Esa noche, después de que ella llegara, me senté frente a mi escritorio, mirando la tenue luz que entraba por la ventana. La casa parecía vacía, aunque aún estaba llena de recuerdos. Cada objeto parecía susurrar secretos que no podía comprender. La fotografía de nuestra anciana en el estante, sonriente y segura de sí misma, se convirtió en un símbolo de lo que estaba perdiendo y de lo que nunca llegué a comprender del todo. No podía dormir. La tensión me mantenía alerta. Cada sombra en la habitación parecía una advertencia de que algo terrible estaba a punto de revelarse. Sentía que tenía que actuar, que si no lo hacía, la verdad se me escaparía para siempre. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo, investigar, buscar las respuestas, aunque eso significara enfrentar traiciones y mentiras inimaginables. Al amanecer, mientras empacaba documentos y fotos, me invadió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía mantenerme firme, al menos temporalmente, para ordenar mis ideas. La ciudad que había visto crecer ahora me parecía un laberinto repleto de secretos familiares, y cada calle, cada esquina, podía esconder una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Antes de irme, volví a mirar aquella fotografía. Sentí una mezcla de amor y pérdida, de ira y ternura. Una voz interior me decía que debía seguir adelante, aunque el precio fuera alto. Porque en el fondo necesitas descubrir la verdad, aunque eso signifique enfrentarte a los peores. El coche arrancó y aunque aún estaba detrás, sentí que dejaba atrás algo más que un hogar. Dejaba atrás una vida plena, pero también abría la puerta a algo que jamás había imaginado, una búsqueda que me llevaría a descubrir secretos familiares, traiciones ocultas y tal vez un camino hacia la redención. Si quieres saber qué pasa después, suscríbete al canal e indícame desde qué país o ciudad me escuchas. Así ayudas a que esta historia siga viva. Llegué a esa ciudad como quien cruza el umbral hacia un mundo desconocido, lleno de calles estrechas y edificios antiguos, con fachadas que parecían susurrar historias jamás contadas. Cada paso hacia la casa de mis padres se sentía como caminar sobre cristales rotos, doloroso, silencioso y cargado de la expectativa de lo que aún estaba por descubrir. Mi tío Carlos me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido, dije, pensé que nunca la venderías. Su voz era amable, pero algo en ella me incomodaba. Mi instinto me advertía que debía estar alerta. La casa albergaba muebles antiguos y secretos, guardados con llave. Cada rincón parecía observarme, cada puerta cerrada prometía un misterio. El primer día fue un desfile de miradas y susurros. Mis primos se acercaron con una curiosidad disfrazada de amabilidad. ¿Te gusta la ciudad?, me preguntaron. Pero había algo en su forma de mirarme que me hizo sentir como una extraña invadiendo la intimidad de mi propia familia.
Al segundo día, conocí a Laura. Una prima preciosa, o quizá un ángel disfrazado de humana. Su risa era cálida, sincera, y por primera vez desde que me fui de casa, sentí alivio. No estás sola, me dije tomándome la mano con delicadeza. Te ayudaré a adaptarte. Por un momento pensé que probablemente estaba perdida del todo. Que podía confiar, que había alguien que me apoyara. Pero espero no tardar en regresar. Laura parecía demasiado perfecta, demasiado complaciente. Cada gesto amable iba acompañado de pequeños silencios que ocultaban algo. Una vez la vi desaparecer con una vieja alfombra que estaba sobre la mesa. Mi corazón me responde, ¿qué escondes? Esa noche, mientras intentaba dormir en mi nueva habitación, escuché palabras y murmullos que no reconocía. Palabras incompletas, risas satisfechas. Sentía que la casa estaba viva, respirando a mi alrededor, y que yo era solo una invitada inesperada en un teatro de secretos familiares. Al día siguiente decidí explorar un poco. Cada caja, cada armario parecía prometer respuestas que no quería afrontar. Finalmente, en el orden de mi tío, encontré una vieja, con mi nombre escrito con una letra que reconocí al instante, era la de mi madre. El instinto me decía que volviera, y mis hermanos intentaron abrirla. Dentro había fotografías, cartas y documentos que contradecían todo lo que creía saber sobre mi vida. Fotos de una chica que no me reconoce, pero que tiene mis ojos. Cartas dirigidas a mi madre, que mencionaban decisiones tomadas sobre mí antes de que yo lo supiera. Palabras que hablan de protección, de mentiras piadosas, de secretos que deberían permanecer ocultos por el bien de todos. Sentí que la habitación estaba aislada de mi entorno. La verdad me golpeó con fuerza. Toda mi vida había sido una construcción frágil. Mi identidad, mis recuerdos, incluso mi amor por mi propia hija, ahora parecen estar basados en un terreno de arenas cambiantes. Cada línea escrita por mi madre me habla de traición disfrazada de cariño, de decisiones tomadas por otros, de un mundo donde no era más que un peón en un juego que desconocía. Pasé horas leyendo, rezando en silencio, sintiendo como cada secreto se grababa en mi alma. Cada documento era un espejo que reflejaba una versión de mí mismo que desconocía. Pero había algo más, una carta sellada pocos meses antes de mi llegada. La abrí con hermanos temerosos y leí palabras que me liberaron de la alienación. Si alguien viene a esta ciudad y busca la verdad, encontrará mucho más de lo que imagina. Nadie es quien parece ser, y las decisiones que crees conocer nunca serán tuyas. Protege tu corazón y no confíes ciegamente en quienes parecen ser tus amigos. La letra era de mi madre. Sus palabras eran una advertencia, un mapa que ocultaba un laberinto de mentiras y traiciones familiares. Sentí que una parte de mí moría y al mismo tiempo, una chispa de determinación nacional. Hay que descubrirlo todo. Incluso duele. Aunque me sintiera sola y traicionada. Esa misma tarde confronté a Laura. Vi la alfombra, dijo. ¿Qué escondes? Su mirada cambió de repente, de cálida a cautelosa. Eso no es lo que crees, susurró. Solo quiero ayudarte. Pero no podía creerlo. Cada palabra me parecía una máscara, cada gesto, una farsa. Al salir de la habitación, la desconfianza se convirtió en una constante pesadez. Cada sonrisa era sospechosa, cada palabra amable, una posible mentira. Mi mundo era como una tabla donde cada movimiento debía calcularse con sumo cuidado. Mientras caminaba por las calles, sentía que cada secreto que descubría me acercaría a una verdad que podría cambiarlo todo. Finalmente, de noche, volví a la alfombra de mi madre. Entre documentos olvidados encontré un objeto que me obsesionó, una antigua partida de nacimiento. No era lo mío. Al menos, no como yo siempre lo había pensado. Mi mente se preguntó de nuevo, intentando asimilar la información, ¿era todo lo que creía sobre mí mismo falso? El shock me dejó sin palabras. Cada recuerdo, cada gesto, cada vínculo familiar, ahora estaba sumido en la duda. Me recosté en la cama, abrazando con fuerza ese disco, sintiendo como mi mundo se resquebrajaba lentamente. Había llegado a esta ciudad buscando respuestas, pero lo que encontré fue un laberinto de secretos que amenazaba con devorarme. Sabía que no podía detenerme. Tenía que seguir adelante. Tenía que descubrir qué había pasado realmente, aunque eso significara enfrentar la traición, el dolor y, tal vez, una verdad que cambiaría mi vida para siempre.
La sensación de vulnerabilidad era absoluta, pero también había una chispa de esperanza. Si lograba comprender la verdad, quizá podría recuperar mi vida, reconstruir lo que creía perdido y, finalmente, conocer la libertad que siempre me había sido negada. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejar un comentario indicándome de dónde viene esta historia. Gracias por seguirme. La ciudad nocturna parecía más silenciosa que nunca. Cada faro iluminaba sombras que parecían susurrar mi nombre. Desde que encontré esa partida de nacimiento, no podía pensar en otra cosa. La verdad que buscabas parecía más cercana, y luego más peligrosa. Algo me decía que no estabas preparado para lo que estabas a punto de descubrir. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos en casa de mi tío, alguien llamó a la puerta del buzón. Era el alcalde con unos ojos que brillaban con un misterio inquietante. Sé lo que buscas, dije con voz pausada. ¿Puedo ayudarte? Me siento paralizada. Nadie, salvo mi madre, sabía que habías encontrado esos papeles. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién eres? Pregunté intentando no articular palabra. ¿Cómo lo sabes? Yo era muy cercana a tu familia mucho antes de que nacieras, respondí. Tu madre me confió secretos que tu sacerdote jamás supo. Ahora, esos secretos están listos para salir a la luz. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de enfrentar la verdad más dolorosa de mi vida. Iba dirigida a una persona mayor, con mi nombre escrito con tinta negra. Todo lo que creías sobre tu infancia, digo. No estoy segura. La abrí y me encontré con unos hermanos temibles. Dentro había cartas, fotografías y documentos que revelaban una enorme mentira. La persona que creía que me había protegido toda la vida no era quien decía ser. Todo había sido orquestado para ocultarme una verdad que, según ellos, yo no estaba preparada para afrontar. Leí sobre decisiones que cambiaron mi vida sin que me diera cuenta. Sobre un intercambio de identidades, sobre promesas ocultas, sobre sacrificios que alguien cercano hizo para protegerme, incluso a costa de su propia felicidad. Cada línea fue un golpe silencioso al corazón. ¿Por qué no me dices nada? Pregunta con voz quebrada. ¿Por qué mientes así? Porque creían que así te protegían, dijo el hombre. Pero la verdad es que el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginas. Mi mente daba vueltas. ¿Acaso el enemigo reside en mi propia sangre? Las palabras resonaban como un eco aterrador. Sentía miedo, ira y confusión mezclados. Cada recuerdo de mi infancia, cada abrazo, cada palabra de amor, ahora me llenaba de dudas. El hombre continuó, mirando fotografías antiguas. Mira digo. Esa chica no eres tú, al menos no en la versión que creías conocer. Y esa carta, eso es lo que tu madre escribió antes de tomar decisiones que lo cambiaron todo. Sentí un profundo vacío. Se me llenaron los ojos de lágrimas al comprender la magnitud de lo que tenía ante mí. Mi mundo entero se había hecho añicos, y no había forma de que nadie me apoyara. Cada secreto familiar se desplegó ante mí como un mapa de traiciones y manipulaciones. Debes entender, digo. Hice esto por amor. Pero este amor está disfrazado de mentira. Alguien se sacrificó mucho para que pudieras vivir sin dolor, aunque el precio fue tu identidad, tu confianza y tu seguridad. La idea de que alguien cercano a mí hubiera tomado decisiones tan radicales por mí me llenaba de culpa y gratitud a la vez. ¿Podrías perdonar? Debería afrontar la verdad y arriesgarlo todo averiguando qué pasó realmente. Mientras asimilaba cada palabra, me invadió una sensación de urgencia. Sabía que tenía que enfrentarme a mi familia, pero también sabía que cada paso debía ser cuidadosamente calculado. No podía confiar plenamente en nadie. Todavía no. Esa noche, al repasar las cartas y las fotografías, encontré una pequeña nota, a menudo oculta, un nombre que jamás había oído, vinculado a secretos que involucraban tanto a mi madre como a alguien de quien siempre había dependido. La revelación me dejó con una profunda sensación de alienación. El verdadero enemigo, aquel a merced de la mentira en la que había vivido toda mi vida, podía ser alguien con quien compartía lazos de sangre y recuerdos. El miedo y la curiosidad se encontraron en mi pecho. Sabía que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría cambiar mi vida para siempre. Cada paso que diera podría acercarme a la verdad, o destruirme emocionalmente.
Me recosté en la colina, con la cabeza entre las manos, sintiendo que la realidad se desmoronaba como castillos en una arena. Sin embargo, un hilo de determinación me sostenía, tenía que saberlo todo. Cada secreto, cada mentira, cada decisión tomada en mi nombre. Esa misma noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada a través del viento, prometí enfrentarme a todo aquel que tuviera algo que ocultar. Que afrontaría la traición, aunque doliera. Que buscaría la justicia y la verdad, aunque el precio fuera alto. Porque por primera vez comprendí que la libertad no consiste en evadir la verdad, sino en afrontarla. El hombre misterioso me miró antes de marcharse. Recuerda esto, le dije, la verdad está en tu familia. Solo cuando te enfrentes a quienes te rodean podrás empezar a comprender tu historia. Pero ten cuidado, no todos quieren saber toda la verdad. Mientras yacía inmóvil, una quemadura me recorrió la espalda. Sabía que lo peor estaba por venir. Que el enfrentamiento con mis seres más queridos traería lágrimas, reproches y revelaciones inimaginables. Y entonces, en medio del silencio, comprendí algo aterrador y liberador a la vez. La verdad estaba ahí, esperando, oculta entre traiciones y mentiras, y solo yo podía decidir cuándo desenterrarla. El capítulo termina con una idea que resuena en mi mente: mientras la ciudad dormía ajena a los secretos que albergaba, el verdadero enemigo podría ser alguien de mi propia sangre. Y la confrontación sería inevitable. Amaneció con un silencio sepulcral, como si la ciudad misma hubiera dejado de respirar, anticipando lo que estaba por suceder. Entré en casa de mis padres con una prenda desnuda sobre el estómago. Cada paso resonaba en la madera, recordándome que estaba a punto de enfrentar la verdad que había estado buscando durante semanas. Mis hermanos intentaron tocar la puerta de la habitación donde sabía que mi madre me esperaba. Sentí miedo, pero también una determinación que nunca entendí. Sabía que ese encuentro marcaría mi vida para siempre. Mamá, dije que entrara, mi voz apenas un susurro. Necesito respuestas. Me miró con la mirada llena de culpa y tristeza. Por un momento, no dije nada. Él se limitó a observarme como si yo estuviera a punto de escuchar toda la verdad. Finalmente suspiró. No sé por dónde empezar, confesó. Todo lo que duele, lo hace por amor. Por protegerte de un mundo al que creías no estar preparado para enfrentar. ¿Protegerme?, preguntó con una ira contenida. ¿Es ese el precio de mentirme toda la vida? Mi madre bajó la cabeza. Sí y no, dije con voz temerosa. Hay secretos que creo que deben permanecer ocultos, decisiones que tomo para protegerte, aunque eso signifique romper nuestra relación. Tenía una copia antigua y dentro había documentos, cartas y fotografías que confirmaban algo inimaginable: no era la hija biológica que yo creía. Me intercambiaron al nacer con otra niña, como parte de un complicado acuerdo familiar, diseñado para protegernos a ambas de situaciones que mis padres consideraban peligrosas. Sentía que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Cada recuerdo de mi infancia, cada abrazo, cada palabra de amor, ahora parecía una obra de teatro cuidadosamente construida. La traición no era solo de mi madre, sino responsabilidad de todos los que participaron en ese acuerdo. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó con lágrimas en los ojos. Tenía derecho a saberlo. Creía que así te protegía, susurró. Pero veo que en vez de ayudar, es perjudicial. Entonces apareció mi tío Carlos con la alfombra que había encontrado días atrás. No solo es tu madre, le dije. Toda la familia está involucrada. Queríamos protegerte, pero nunca imaginamos que la verdad te haría tanto daño. La confrontación se tornó tensa, casi insoportable. Cada palabra estaba cargada de emoción, cada silencio pesaba una tonelada. Quería gritar, llorar, exigir justicia, pero al mismo tiempo comprendía que aquel dilema moral era complejo: podía perdonar y tratar de reconstruir los lazos familiares, podía dejarlo pasar y buscar justicia por mi cuenta. ¿Y mi hija?, preguntó, refiriéndose a aquello en lo que siempre creí. ¿También le afectaron esas mentiras? Mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Sí. Por eso pensé que compartirlo era un privilegio, que dar amor y cuidado era lo único que podía ofrecer sin causar más daño. Las palabras resonaron en mi cabeza. Comprendí que todo lo que tenía sentido, todo el amor y la confusión, estaba relacionado con las decisiones de los demás. Sentí ira, tristeza, nostalgia y ternura al mismo tiempo.
En ese momento mi prima Laura entró en la habitación con un documento final, un acta legal que aclaraba la adopción y los lazos familiares. Allí estaba todo por escrito. La evidencia confirmaba lo que mi madre había confesado: intercambios, decisiones ocultas, sacrificios silenciosos. La verdad era más compleja y dolorosa de lo que nadie jamás había imaginado. Debes decidir ahora, le digo a Laura en voz baja. Perdonar o vengarte. El amor te justifica. Solo tú puedes elegir cómo vivir con esta verdad. Mi corazón se llenó de fuerza al mirar a cada miembro de mi familia. Cada uno había tomado decisiones que me afectaron profundamente, cada uno había sufrido y cada uno me había protegido de alguna manera. El dilema era real: podía destruir oportunidades para vengarme o intentar reconstruir lo que se había roto, aceptando las imperfecciones humanas de quienes me amaban. La tensión alcanzó su punto máximo cuando mi madre, entre lágrimas, hizo una confesión final que lo cambió todo. Hay alguien más que sabía toda la verdad, alguien que creía en tu enemigo, y que siempre quiso protegerte incluso a costa de tu propia felicidad. Me cuesta asimilar la revelación. El verdadero enemigo, aquel que había sido manipulado y protegido a la vez, no era un extraño. Era alguien de mi propia sangre, alguien en quien había confiado toda mi vida. El silencio se hizo absoluto. Cada respiración me recordaba el peso de la verdad. Las decisiones que debía tomar ahora definían mi vida terrenal, así como mi relación con quienes me rodeaban. Finalmente respiré hondo y comprendí algo crucial: no podía cambiar el pasado. No podía desenterrar las mentiras ni los secretos. Pero sí podía decidir cómo vivir con ellos. Podía elegir perdonar, reconstruir mi hogar y buscar mi propia justicia. El capítulo termina con una reflexión que siempre me acompañará: la verdad debe salir a la luz, pero afrontarla es el primer paso para encontrar la paz. Y aunque las decisiones sean difíciles, incluso imposibles, el poder de elegir cómo responder a la traición y al dolor está en nuestras manos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando las cicatrices invisibles que se habían acumulado durante semanas de confrontaciones y revelaciones. Nunca había sentido un silencio tan profundo, un espacio donde cada pensamiento se multiplicaba y cada emoción se volvía palpable. La verdad estaba finalmente frente a mí, y ahora tenía que decidir cómo vivir con ella. Los días posteriores a la confrontación fueron un desfile de emociones intensas. Lloré, grité, reí en momentos de alivio y recordé con nostalgia todo lo que creía perdido. Cada miembro de mi familia parecía cargar con su propia culpa, pero también con su propio amor. Comprendí que el dolor y la traición coexistían con la protección y el sacrificio. Nada era blanco o negro. Una tarde, mientras paseaba por el jardín de la casa, sentí la necesidad de escribir todo lo que había vivido. No para culpar, no para acusar, sino para sanar. Cada palabra se convirtió en un vínculo que unía mi pasado con mi presente, permitiéndome reconstruir mi identidad. Recuerdo la noche en que descubrí los documentos de mi madre. Pensé que todo estaba perdido, que mi vida no tenía sentido. Pero tras afrontar la verdad, comprendí algo profundo: perderlo todo era la única manera de encontrarme a mí misma. Mi hija, que siempre creyó en mí, ahora ocupa el centro de mis pensamientos. Comprendí que el verdadero amor no se mide por la sangre, sino por la dedicación, la paciencia y la capacidad de proteger y cuidar, incluso a través de secretos y traiciones. Me acerqué a ella, y aunque nuestros ojos estaban llenos de confusión y recuerdos fragmentados, sentí una conexión irrompible. Durante los días siguientes, tuve conversaciones profundas con mi madre. No fue fácil. Cada palabra parecía un puente que debía cruzar con cuidado. Quería protegerte, me decía a mí misma. Ahora veo que también debo aprender a afrontar la verdad. Te escucho, te perdonaré. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque comprendí que la redención no proviene de la venganza, sino de la aceptación. Cada secreto, cada mentira, cada sacrificio, había sido un torpe intento de cuidar a alguien a quien ambos amábamos profundamente. Mi tío Carlos también se acercó más, con la humildad de saber que el pasado no se podía borrar. Lo hicimos mal, digo, pero todo lo hicimos con amor. Ahora, eres libre de decidir tu camino. La libertad. Esa palabra resonó con fuerza en mi corazón. Durante años creí que ser libre significaba escapar de los secretos, de las mentiras, de la traición. Pero entiendo que la verdadera libertad consiste en aceptar la complejidad de la vida,
comprender que el amor y la traición pueden coexistir y que al final, la paz interior depende de mí. Esa tarde me senté frente a mi oficina, con la ciudad iluminada por el sol poniente. Tomé una vieja foto de mi infancia, una de esas que siempre me miraban con nostalgia, y escribí estas palabras en mi diario. Y me arrebató incluso de mi infancia, de mi hogar y de mi nombre. Recuperé algo a lo que nunca podría renunciar, mi libertad. Sentí un profundo alivio, una calma que jamás había conocido. La historia de traiciones, secretos y mentiras no podía borrarse, pero sí transformarse en aprendizaje, fortaleza y amor. Comprendí que mi historia no terminaba con el dolor, sino que continuaba con la redención. Decidí acercarme más a mi hija, compartir con ella fragmentos de la verdad, pero sin cargarla con el peso de lo que ninguna niña debería llevar. Quería que creciera rodeada de amor, pero también con la capacidad de afrontar la vida con valentía, como lo hacía ahora. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el balcón, reflexioné sobre todo lo que había vivido. La pérdida, la traición, la mentira, todo había sido doloroso, pero también me enseñó a valorar la honestidad, el amor verdadero y la importancia de afrontar la vida con el corazón abierto. Y comprendí algo fundamental: no se trata de cambiar el pasado, sino de transformar el dolor en sabiduría y la traición en fortaleza. Cada secreto que descubrí, cada mentira a la que me enfrenté, ahora formaba parte de mi historia, y mi historia me pertenecía. Al final, la redención no se completó con respuestas definitivas ni con justicia perfecta. Llegó con paz. Con aceptación. Con la certeza de que podía seguir adelante construyendo mi vida con la verdad como base, sin el resentimiento que me ataba al pasado. Me levanto, respiro hondo y le susurro al viento: a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a los secretos que descubría. Pero yo había cambiado. No necesito que nadie reconozca mi dolor, mis decisiones. Porque ahora sabía algo esencial: la libertad, la verdad y el amor propio son tesoros que nadie puede arrebatarme. Al cerrar mi diario vi a mi familia, cuando fui perdonada y comprendida. Soñé no con una felicidad superficial, sino con la profundidad de quienes habían afrontado su dolor y decidido seguir adelante. Gracias por enseñarme a ser fuerte, susurré con voz temerosa. Gracias por dejarme encontrar mi propia paz. Aunque la historia estaba plagada de secretos, mentiras y traiciones, sabía que había llegado a su fin con dignidad y esperanza. Porque al final, la vida no se mide por lo que hemos perdido, sino por lo que somos capaces de reconstruir desde lo más profundo de nuestro ser. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte, darle a me gusta y contarme desde qué parte del mundo me escuchas. Gracias por apoyar este canal.